56. Ahora, bueno, curiosamente abriendo la página donde normalmente veo la escritura, salió el verso del día de hoy, curiosamente que, ¿verdad? Como repito, Yahushua murió un día como hoy y llevamos 16 minutos de... Y dice, el verso del día dice, Él que es el resplandor de su estima, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito Yahweh por todo lo que esto significa, porque es demasiado poderoso. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y más que eso, después, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, un día como hoy, bendito Yahweh, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es clave porque es algo que hablamos mucho por acá, en referencia al Salmo 110. Y vean, si vemos el capítulo entero, Hebreos 1.3 era el verso, pero continuando con el 4, hecho tan superior a los malachim, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. No solo que el nombre de los malachim es un título, de acuerdo a la obra que hacen, el nombre de Yahushua es el nombre del Padre unido a la salvación, porque ese es el trabajo que hizo, traer la salvación del Padre, Yahushua, pero un nombre mayor porque no solo es un siervo, sino un hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Yahweh, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún malach. Y ¿verdad? Obviamente aquí el punto es a Yahushua, y curiosamente, ¿verdad? Después viene el hecho de lo que hemos hablado con respecto a Micael, que encarna como siervo y a través de Yahushua se vuelve hijo, y por ende también sirve la pregunta, ¿a cuál de los malachim dijo Elohim jamás? ¿Verdad? Como dando a entender cuál Elohim tuvo ese honor, perdón, cuál malach tuvo ese honor de que Yahweh le dijera, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como he dicho con respecto a este verso, Yahushua fue engendrado por medio de una virgen, por ende él fue engendrado como hijo de Yahweh desde la concepción. En el caso del último es engendrado por medio de Yahushua, que es la concepción espiritual, porque él es la semilla del Padre. Entonces esto se da con en realidad todos los elegidos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo? Cuando ese escogido, esa persona confesó a Yahushua como su soberano. Ese día. Y por eso lo que decía ayer en Pesaj, lo que dice el Salmo, este es el día que hizo Yahweh. ¿Verdad? El día que la persona creyó en Yahushua, ese fue el día que Yahweh hizo para que esa persona creyera y se salvara. Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Una vez más, en futuro, será. Yahushua desde que nació ya era. Y otra vez y bueno, mi punto es, todo esto obviamente se está hablando en referencia a Yahushua en el aspecto literal, que es algo que expliqué también hace poco con el estudio de Apocalipsis, viendo algunos de los detalles que puse en el libro, Declarando el Fin desde el Principio, donde menciono, ¿verdad?, que lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. Las profecías se cumplen de una manera con el primero y las mismas de otra manera con el último. Y como el antiguo y el nuevo pacto revelan al primero y al último. En el caso del nuevo pacto revela al primero de manera clara, literal, mientras que habla del último en misterio. Entonces, por eso estoy explicando cómo esto también se aplica con el último, pero obviamente se está refiriendo principalmente a Yahushua HaMashiach. Eso quiero dejarlo completamente claro. Y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿verdad? Confirmando eso que decía, porque Yahushua es llamado el unigénito, el último se vuelve primogénito, porque es como Efraín, que era el segundo, pero se hizo el primogénito, Jacob, que era el segundo, pero se hizo el primogénito, Yosef, que era de su segunda esposa, pero terminó siendo el primogénito, a pesar de que Rubén había sido el que nació primero, y otros ejemplos que vemos en la escritura. Yitzhak es el segundo hijo que tiene Abraham, aunque como siempre digo, Yitzhak representa a Yahushua el primero, y por eso Yitzhak era el unigénito por medio de Sara. Entonces Yitzhak representa al primero como unigénito de ese milagro por medio de una mujer que había sido estéril y que a los 90 años tiene un hijo, después de haber obviamente perdido el periodo también. Entonces, al decir aquí primogénito, ya es haciendo alusión a uno en medio de varios y por ende fin de los tiempos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los malachim de Yahweh, ¿verdad? Todos los siervos deben adorar al Hijo. Y ciertamente hablando de los malachim dice, el que hace a sus malachim espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y bueno, ya lo voy a dejar ahí porque era solo ver el verso del día, ya estoy leyendo todo el capítulo, solo a leer este. Pero del Hijo dice, tu trono
Yahweh, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el poderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y bueno, no es que sí, ya llegué al final, démosle. También dice, tú, soberano, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de los malachim dijo Yahweh jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Confirmando Salmo 110 de lo que se dijo al inicio, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el verso 3. Ahora lo confirma. ¿A cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, que esto es lo que viene para este tiempo final. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ahora sí, Isaías 56. Ya leímos un capítulo entero, bendito Yahweh. Dice una hermanita Yihad. Oh, qué curioso, hermana. Se vio fuerte. Acá empezó a las 3. Por más que quiero, no puedo dejar de pensar que por la hora y todo lo que sabemos hay significado. Sí, hermanita. Interesante. Se Aurora, una pregunta. El cuerpo de mi sobrino, del que le dije que tuvo el accidente en su trabajo, apenas, aunque en Europa será, apenas hoy sale para México, o llega para mañana. Nosotros sí lo podemos acompañar al panteón. Mi sobrino se llamaba Israel. Sí, claro que pueden. Continúo. Isaías 56, entonces. Dice, verso 1. Así ha dicho Yahweh, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bendito Yahweh. Como dije, ¿verdad? Este capítulo lo estamos leyendo porque es el que seguía en la lectura, ya que leímos el 55 el lunes. Y bendito Yahweh, también siempre me gusta leerlo y ver cómo el Padre nos hablará y se conectará con el momento en el que estamos como congregación, en este caso era en la fiesta de Matzot, y en cómo podría este ser el inicio. Y qué poderoso como inicia, ¿verdad? El capítulo. Así ha dicho Yahweh, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Recuerden que en Romanos 10:10 vemos que por medio de la confesión del nombre se da la salvación y por medio de la fe en el corazón se da la justicia, que vienen ambas a través de Yahushua. Pero cuando entendemos justicia, y vamos a ver aquí en el 1 en hebreo, ven que dice Usit Kati, bueno, Besit Kati, dije por la Bab. Besit Kati, entonces vemos que es Sedek, eso es justicia, Sedek. Ti sería mi justicia. Y la Vav es la I, ¿verdad? Como I, justicia mía. Entonces, Sedek es justicia como la raíz que es la misma de Yahweh Sidkeinu. Yahweh Sidkeinu, y ahí dice Sidkati. Entonces, Yahweh Sidkeinu es el nombre que Yahweh le da o título que Yahweh le da al último en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías aparece dos veces, una como el título o nombre de la Nueva Jerusalén y en otra parte como el nombre del último, que es el rey de la Nueva Jerusalén, así como David le llamó a la ciudad de David. Entonces el nombre de la ciudad era igual que el nombre del rey de ella, como cuando un hombre se casa con una mujer y le pone su nombre o apellido en este caso. Aquí hay algo también curioso. Vean, dice, así, vean, que esto lo estaba pensando ayer y decía yo, pero ¿cómo lo introduzco en la enseñanza, verdad? Y el padre aquí lo puso. Apenas. Esto es Ko. Oh, qué loco. Para la hermana, así es como me dice la hermanita Tamara allá en Máncora. Y también Erika por Tamar. Que Dios les bendiga, por cierto, les amo mucho. Ko. Entonces aquí dice Ko, que significa así, así. Entonces, así dice Yahweh. Ko amar Yahweh. Y de mi momento, también curiosamente, ¿verdad? Bueno, esta es la Kaf, que representa corona, trono y la palma de la mano. La Hei es una ventana, es revelación, es el espíritu y es un hombre con los brazos arriba, ¿verdad? La última y segunda letra del nombre de Yahweh. Entonces, esto se puede ver como la palma de la mano dando revelación. Entonces, qué curioso que sea la palabra así, ¿verdad? Como así dice Yahweh. Aparece un montón de veces en la escritura por esa razón. Entonces, la palma de la mano o el el que está en el trono dando la revelación de Yahweh. Y la razón por la que lo quería mencionar era porque
Esto es valor numérico 25. La kaf es 20, la hey es 5. 25 es el valor numérico de la palabra ko o así. Y estaba pensando en curioso, digo, cómo estamos en el 2025. ¿Verdad? En el calendario gregoriano, claro está, pero no dudo que Yahweh usa también cosas así. Usa también, y incluso en el judaísmo se considera que Yahweh también se manifiesta por medio del calendario, o sea, de lo que la gente cree o piensa. O sea, con esto me refiero a que si la mayoría del mundo usa el calendario gregoriano y no tienen idea del calendario verdadero, entonces Yahweh también hace cosas por medio del calendario gregoriano para que no tengan excusa, por decirlo de alguna manera, o obviamente del lado de la misericordia para ver si le logran reconocer. Entonces, curioso que empiece con el 25. Así dice Yahweh. Koamar Yahweh. Ya me puse a ver los demás, pero no voy a continuar. Entonces así dice Yahweh, guarden el juicio, mishpat, y hagan justicia, tzedaká, porque cercana, Kerová, Yeshuati, mi salvación para venir. Cercana está mi salvación para venir. La Bou. Y como dije, un día como hoy murió Yahushua. Esto es salvación, Yeshua. Después viene Ti, que es mi, como dije ahora. Pero vean qué conveniente que sería la salvación en una cruz para cumplir la obra, los mandamientos, letra por letra. Bueno, en este caso palabra y después letra y letra. Y al final dice, y mi justicia para revelarse. Entonces, como decía, este término está conectado con el último, Yahweh Sidkeinu. Este término está conectado con el primero, Yahushua, ¿verdad? Yeshua, Yahushua, Sidka, Sidkeinu. Aquí dice cercano, así como, por ejemplo, Yahushua dijo que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, a pesar de que iría al Padre por medio de su Espíritu, el cual vino en Shavuot. Y después, mi justicia para revelarse. Vean la palabra que usa para revelar. Higalot, revelarse. Y recuerden que en hebreo, esta es la palabra por la que yo me inclino al menos, y no solo yo, bastante gente, pero hay dos palabras por las que la gente, la mayoría, se inclina en lo que respecta a cómo se llamaría el Apocalipsis. Y este es el término que considero yo. No exactamente así, falta una letra, pero es Hitgalut, la revelación. Hitgalut, revelación. Porque recuerden que Apocalipsis, eso es lo que significa en griego, revelación. Algunos otros llaman al Apocalipsis Hisayon, que significa visión. Porque sí, él tuvo visiones, pero Apocalipsis significa revelación. Obviamente cuando algo se revela, pues se llega a ver. Entonces están relacionadas. Pero Hitgalut es el nombre por el que me inclino. Repito, significa revelación. Y mi punto es que es como si estuviera dando a entender que su justicia se revelaría en el Apocalipsis. Y uso esa palabra para que se entienda mi punto. Verá, en el libro de Apocalipsis se revela lo que pasaría en el fin de los tiempos. Y aquí, al usar el mismo término del nombre del libro, estaría diciendo entonces cuándo es que vendría su justicia. Mientras que la salvación estaba más cercana a Yeshayahu de lo que estaba la justicia, puesto que sería en el fin de la historia. Pero eso esté claro. Así ha dicho Yahweh, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Feliz el hombre que hace esto. En hebreo, Ashrei Enosh Yazeh Zot. Feliz. Ashrei, o afortunado, el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo. Qué curioso también leer esto ahorita, puesto que recuerden que el día de hoy es Shabbat, a pesar de ser miércoles, y no es por calendarios raros como el de algunas congregaciones que tienen 2 Shabbats o guardan Shabbat entre semana. Es por el hecho de que es Matzot, y Matzot es Shabbat. Recuerden Levítico 23, que aprovecho y ya de una vez lo vemos. Dice, el primer mes, el día 14 del mes, eso fue ayer, al atardecer es Pesach de Yahweh. A los 15 días de este mes, eso es hoy, es la fiesta solemne de Matzot, panes sin levadura, en honor a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis apartada convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días ofreceréis a Yahweh ofrendas quemadas. El séptimo día será de apartada convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, el primer día apartada convocación, el séptimo día apartada convocación. Y repito, en hebreo, vamos a ver, Shabbat. No, ahí está hablando del Shabbat literal. Sí, el día de descanso de Yahweh. Ok, punto es día de descanso, ¿verdad? Es Shabbat, ahí sí está hablando del séptimo día. Y más adelante, que ya lo hemos visto varias veces, solo que aquí
no me está saliendo, dame un segundo. El hecho de que dice ningún trabajo de siervos haréis, quiere decir que es día de descanso, ¿verdad? Ahora, la palabra Shabbat sí se usa, solo que en otro verso. No obstante, con eso se confirma, ¿verdad? Que hoy, al ser un Moed, y la escritura nos revela que los Moedim son días de reposo y por ende Shabbatot. Tanto así que, vean aquí, el Shabbat Shabbatón, otra vez en el 3 es el reposo de reposos, pero también se le llama así, Shabbat Shabbatón, a Yom Kippur, que es otro Moed y que no cae en sábado, pero es Shabbat de Shabbat. Entonces, volviendo por acá, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo. Ahora, recuerden que a Yahushua, que también es llamado hijo de hombre, lo acusaban de haber roto el Shabbat. No obstante, claramente no fue así. Tal vez rompió los mandamientos de hombres que ellos tenían. Tal vez rompió la tradición que ellos tenían, pero eso vale. Y Yahushua no rompió los mandamientos de Yahweh. Y por eso él dijo un par de cosas importantes. Mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces, con eso nos revela que el trabajo al que se refiere la escritura es uno diferente al que piensa la gente cuando piensa en Shabbat. Y segundo, al decir mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, es como decir mi padre no ha descansado ni un momento desde que hizo la creación. ¿Por qué? Porque para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces el verdadero Shabbat es el milenio que está por empezar. Entonces este verso, si se entiende de acuerdo a lo que Yahushua revela, que es lo correcto, dice, feliz el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza. ¿Qué abraza? ¿Verdad? Ya va a explicar qué es el Shabbat, pero obviamente que abraza el derecho y la justicia. ¿Para qué? Para poder ser parte del Shabbat, o sea, para poder ser parte del milenio, entre los justos o los salvos, los muchos o los pocos. Y así está guardando el Shabbat, para no profanarlo. Otro punto con respecto a los días de 24 horas, y esto se puede ver más claramente en Romanos 14, nosotros debemos vivir en Shabbat. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que no hay que hacer en Shabbat es trabajar, y el pecado esclaviza, por ende es no hacer el mal, no trabajar para la carne, no trabajar para el enemigo, haciendo lo que el enemigo quiere que hagamos. El hijo del hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Bendito Yahweh, confirmando lo que me acabo de mencionar. ¿Cómo se guarda el Shabbat para no profanarlo? Guardando su mano de hacer lo malo. Esto es importantísimo, de verdad, que deberían grabárselo y hasta hacer un corto de 10 segundos. Las hermanas, la hermana Silvia o otras personas que hagan cortos de los hermanos de la congregación. Porque mucha gente se pregunta cómo guardo el Shabbat, cómo se guarda el Shabbat, cómo se hace para guardar el Shabbat. Y en este final de un verso, la segunda parte de un verso, Isaías 56:2, y por si algo, en Isaías 58 se va a decir más, pero eso no lo vamos a leer hoy. Aquí se nos muestra cómo es, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Obviamente algunos lo van a interpretar o lo van a ver simplemente como, no, una cosa es guardar el Shabbat y otra cosa es guardarse de lo malo. Son dos cosas diferentes, por eso la I. Pero vean que así es como Yahweh habla y lo vemos aquí. El derecho y la justicia. Está hablando de lo mismo de dos maneras diferentes. Mi salvación y mi justicia. Lo que se manifestó con Yahushua, que se da en dos maneras diferentes, dependiendo de la persona, lo que acepte. Y por eso después viene a que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo, como profanar el Shabbat. Que el extranjero que sigue a Yahweh, esto es poderosísimo también, porque en el judaísmo se da mucho racismo hacia los goyim, ¿verdad? Como les dicen, los gentiles. Y eso hace que a veces los que son gentiles o extranjeros no se sientan muy queridos por Yahweh, por la forma en que el supuesto pueblo suyo los trata o los ve. Entonces Yahweh desde Isaías ya estaba revelando esto, diciéndole al extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Mentira, más bien un día como hoy, Yahweh abrió una puerta para que el gentil o el extranjero pudiese ser parte del pueblo. O sea, les dio la ciudadanía por medio de Yahushua, así y gratis, solo por creer en aceptarlo como soberano. Que el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. El eunuco, ¿verdad? Como saben, era al que castraban quitándole la oportunidad de multiplicarse, principalmente se hacía para el servicio al rey. Entonces el
eunuco, ya que en ese tiempo o sea, en la mayoría de culturas por toda la historia, excepto nuestra generación, se veía importantísimo el tener hijos, el multiplicarse, y la gente que no tenía hijos sentía que nada había venido al mundo, y es una forma en la que se explica. De hecho, en el judaísmo se cree por el hecho de que Elohim desde el principio dijo que había que multiplicarse y fructificar, y verá por la bendición que trae el tener hijos en todo aspecto para los padres y para el mundo. Entonces, en el sentido, bueno, como religioso, por no decir espiritual, en el pasado, dado que se veía más este mundo que el porvenir, o sea, se pensaba más en este mundo que en el porvenir, entonces se veía como que si se viene el mundo y no se tiene hijos, a nada se vino, porque la única manera de seguir viviendo o que hubiese un porvenir era por medio del hijo en esta vida, entonces, en este mundo. Entonces, el eunuco básicamente le habían cortado las posibilidades de dar fruto, de cumplir con eso que todo otro ser humano, excepto los estériles por otras razones, no podrían tener. Entonces, era normal que se sintieran como árboles secos, como dice aquí. No diga, ni dígale eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis Shabbatot, curioso eso, a los eunucos que guarden mis Shabbatot. Ahora lo dice en plural, porque se está refiriendo entonces ¿verdad? Obviamente tenemos el milenio es el Shabbat. Aquí al decirlo en plural, estaría incluyendo obviamente los de 24 horas cada 7 días, pero también los Moedim. Y los Moedim son citas con el rey, y los eunucos servían al rey. Entonces, como aquí lo que Yahweh está diciendo, porque recuerden que Pablo se explica que uno debería quedarse como está o como estaba cuando llegó a conocer a Yahushua. Si estaba soltero, lo ideal es que se quede soltero; si estaba casado, que se quede casado. Por diferentes razones. Eso es lo que opina o aconseja Pablo. Y tiene su sabiduría, por supuesto, en lo que dice por diferentes razones. Entre esas, ellos consideraban que en cualquier momento se daba ya el final, pero quedó escrito y por algo es que quedó escrito así. Pablo explica que el sacerdote debía ser esposo de una sola mujer. Esto no quiere decir que tiene que estar casado. Esto significa que si se casa solo se puede casar con una, porque en el pasado acostumbraban casarse con varias. En el caso de los sacerdotes, con una tiene suficiente. Hay suficiente historia y experiencia en la vida, ¿verdad? En el mundo, como para saber eso. Entonces, Paulus recomienda que el sacerdote solo tenga una esposa, pero el mismo Paulus explica, así como él llegó a tomar la decisión eventualmente para sí mismo, que el que se va a dedicar al ministerio, si puede y si tiene el don de continencia, no estaría mal que se mantenga apartado, en el sentido de que no se case, apartado de tener una pareja y por ende hijos en ese caso, porque eso haría que se tenga que dedicar obviamente a su esposa y a sus hijos como debería, por cuidarlos, por amarlos y todo lo demás, y no tendría tanto tiempo para el ministerio como lo podría tener en otra situación. Entonces, hay personas que decidieron, no en el aspecto, bueno, obviamente me imagino que los sacerdotes católicos en algún momento quizá lo pensaron, cuando si en algún momento tuvieron intenciones buenas de llegar a ser lo que, ¿verdad? Lo que fuera, eh, puesto que en el catolicismo prohíben el que se casen. Creo que algunas iglesias católicas ya lo han ido cambiando, pero prohíben que se casen, lo cual es una prohibición que la escritura decía que sucedería con la apostasía, mostrando que son apóstatas. Si prohíben que se casen, eso ya es algo que la escritura no dijo y que ellos están añadiéndole. Entonces, eso hace más bien que se produzca un sentimiento de que eso es lo que más quieren hacer y bueno, cae en otro montón de perversión que ya se sabe, ¿verdad? Todo lo que sucede tristemente en el catolicismo. Entonces, bueno, y en otro montón de ramas, pero el catolicismo es famoso por eso y es demasiado y tiene que ver con la idolatría, como lo vemos en Romanos 1. Ahora, mi punto aquí es que la escritura habla de que hay diferentes tipos de eunucos y creo que va a ser importante para este verso. Aquí está. Mateo 19:12, voy a leerlo en contexto. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Este es Yahushua hablando. No todos son capaces de recibir esto, ¿qué? El quedarse solo, sino aquellos a quienes es dado, ¿qué?
el don de la continencia. Eso es lo que después Pablo se explica. Y aquí Yahushua dice algo que es clave para entender lo que estamos leyendo en Yeshayahu. Hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, o sea, estériles. Yahweh, por alguna razón, decidió que tenían que venir al mundo sin tener la capacidad de multiplicarse. Y no necesariamente es un castigo. Puede ser rectificación de una vida anterior, puede ser para que aprenda algo en esta vida y punto. Bueno, entre otro montón de razones por las que puede ser de acuerdo a los propósitos de Yahweh. Después dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esos son los eunucos literales, los de la definición de la palabra eunuco que la mayoría de la gente en el mundo conoce. O sea, este es el eunuco en el que si una persona oye eunuco y sabe lo que significa, es el que va a pensar. A lo que voy con eso es que cuando se interpreta literalmente Isaías 56, se cae en error porque no se llega a entender el punto que Yahweh quería mostrar por medio del profeta. Cuando se lee Isaías 56, la mayoría de la gente lee esto y piensa en esto. Los eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero esos no son a los que Yahweh se está refiriendo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esos son los eunucos a los que Isaías 56 se está refiriendo. Espero se me esté entendiendo. Yahushua está aquí revelando 3 niveles de interpretación de la palabra eunuco. Peshat, el literal, eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Remes, los eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es una pista, si nació así, es una pista de que así lo quiso Yahweh. Y Derash, eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, personas que tomaron la decisión de no multiplicarse para poder dedicar su vida al reino de los cielos. ¿Está claro ese punto? 3 tipos de eunucos, 3 niveles de interpretación. Ahora, también con lo que dije para que no se me malinterprete. Obviamente, un eunuco literal, si también cree en Yahweh y le confiesa a Yahushua como soberano, se vuelve un eunuco espiritual. Se puede decir que a la fuerza, pero ya se volvió. Al creer en Yahushua también tiene esta bendición. ¿Ok? Entonces, un eunuco literal, un eunuco que sirva a un rey o a quien sea que sirva, si ese eunuco físico cree en Yahweh y confiesa a Yahushua como su soberano, recibe esta bendición también. Entonces esto va para todos esos niveles de interpretación de la palabra eunuco. Pero mi punto es que el principal al que se refiere es al hombre, y ya vamos a ver por qué, el hombre que decidió, como vemos acá, entregarse al reino de los cielos y por eso se vuelve eunuco. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, y el que no, allá él dice Yahushua. Esto es similar a lo de la reencarnación. Yahushua también menciona estas palabras con respecto a la reencarnación. Entonces hay gente que no le va a gustar esa idea, por un lado porque no lo recibió, como dice aquí, a quienes es dado. Entonces no lo puede comprender, no lo puede entender y eso hace que entre en un montón de confusión si trata de hacerlo sin que le sea dado. Y este mundo pasa promoviendo la relación de pareja como la forma de encontrar la felicidad, de llenar el vacío. Entonces, por eso es que es también muy incomprensible y hay muchos que no lo quieren recibir siquiera. Volviendo a Isaías. A los eunucos que guarden mis Shabbatot, como dije, las citas con el rey, los Moedim, los Shabbatot, y los eunucos son los que decidieron servir al reino, al rey. Por ende, a los eunucos que guarden mis fiestas, como bendito Yahweh hoy en día, bueno, dije fiestas, perdón, por decir Moedim, Shabbatot, que escojan lo que yo quiero, que escojan lo que yo quiero. Esto es, ¿verdad? Y como siempre digo, dependiendo de la mente que lea, cómo interpretaría. Si es mala esa mente o maliciosa, va a interpretar mal, va a ver mal al Padre. Porque dice que escojan lo que yo quiero. Desde el aspecto negativo, eso se vería como alguien controlador, ¿verdad? Como en una pareja, alguien tóxico, que tiene que ser lo que yo quiero y solo lo que yo quiero y punto. Pero cuando se interpreta desde el punto de vista positivo, correcto, y se ve, por ejemplo, como un padre, se entiende, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos escojan lo mejor, porque lo que yo quiero para ellos es lo mejor. Ahora, obviamente hay un montón de padres que no tienen idea de lo que dicen o de lo que quieren y de lo que hacen, pero Yahweh es perfecto. Entonces, el padre, el que es padre, puede entender que le va a querer dar a sus hijos lo mejor y por ende, él quiere, como padre, que sus hijos tomen las decisiones que él ya sabe que serían las que lo llevarían a eso, lo mejor. Por eso dice que escoja lo que yo quiero. Entonces así el padre ve al hijo usando su libre albedrío para ver cómo va a escoger.
si va a escoger de acuerdo a lo que él le ha enseñado en la crianza o si va a escoger lo que le dijo el amiguito en la escuela, si va a escoger lo que le dijo el influencer de YouTube. Entonces, el papá de lejos ve cuál va a ser la decisión del hijo. Y cuando el hijo escoge lo que el papá quiere, eso va a llenar al padre de un gozo inmenso, porque se da cuenta que su hijo es inteligente, que es educado, que es sabio. Pero si escoge lo otro, se da cuenta que es un insensato y le trae sufrimiento y vergüenza al padre. Entonces, que eso se tenga claro, incluso en el sentido de pareja, ¿verdad? Obviamente la pareja va a querer de su contraparte que sea de cierta manera, en algunos aspectos que serían correctos, y por supuesto cuando la pareja lo es, se llena más de amor y se vuelve más fuerte la unión. Entonces, a los eunucos que guarden mis Shabbatot, que escojan lo que yo quiero, o sea, que hagan su voluntad, y abracen mi pacto, o sea, a Yahushua. Vean como aquí dice, abracen mi pacto. Ahora había dicho aquí, feliz el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo. ¿Verdad? Entonces, como decía, que abraza el tener la justicia y la salvación, que abraza el Shabbat. Y ahora vemos aquí que habla del eunuco que abrace mi pacto, ¿verdad? Porque es a través de Yahushua que hizo el nuevo pacto que podemos entrar al Shabbat, que hay que abrazar también. Y por eso debemos abrazar la justicia y la salvación. Dos brazos para abrazar, el primero y el último. Dos brazos, uno para el derecho y el otro para la justicia. Un brazo para la salvación, un brazo para la justicia. El hijo del hombre que lo abraza. Un brazo para guardar el Shabbat para no profanarlo y un brazo para no hacer el mal. Ahora vemos aquí al eunuco. Que abracen mi pacto, porque eran que guarden mi Shabbatot, un brazo que escojan lo que yo quiero, el otro brazo. Curiosamente, el último viene a iniciar el milenio, cumpliendo los últimos Moedim, y el primero hizo todo lo que Yahushua, todo lo que Yahweh quiso, todos los mandamientos los cumplió, y por medio de él nosotros lo logramos también. Dice los eunucos, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Recuerden, eso es lo que David pedía, lo que David quería, poder vivir en el templo, obviamente ante la presencia de Yahweh, no por el lugar como tal, el edificio, sino por la presencia de Yahweh estar ahí. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Este fue un verso que a mí, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Verdad? Por muchas razones. Y bueno, la misma pregunta, como suele suceder, porque así funciona, la pregunta lo lleva a uno a la respuesta. Por eso hay que preguntarse cosas. Entonces, primero, antes de decir la respuesta, repito, para mí fue muy sorprendente ver cómo Yahweh dice, te voy a dar un nombre mejor que hijo. ¿Y qué fue lo que leímos? Ahora en Hechos, vea cómo el Padre conecta todo, porque ni siquiera fue planeado, ¿verdad? Como suele suceder por acá el camino de Yahweh. En Hebreos 1.3, lo que leímos, ¿verdad? El que es el resplandor de su estima, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como hoy en Matzot, hoy 15, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Y leímos el capítulo entero, donde decía, ¿a cuál de los malajim dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. ¿Sí me explico? Aquí el texto está diciendo, ¿qué nombre más elevado que hijo? Porque ¿a cuál ángel le dijo, tú eres mi hijo? Y ahora Yahweh está diciendo, te daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y uno, ¿what? ¿Cómo puede ser eso posible? Si acaba de decirnos que el de hijo es tan elevado, pero el de hijo es en comparación con ángel, o sea, con esclavo, con siervo. Hijo y siervo, obviamente el de hijo es mayor, pero si Yahweh dice que hay uno mejor que hijo, tiene que haberlo. Y por ende, entonces uno se pone a pensar que es más que hijo, padre. Entonces, Yahweh está diciendo, el que se haga eunuco a sí mismo, y no es que se vaya a mutilar, ¿verdad? Ya más de uno, ¿cómo? Ok, me salvé. Entonces, el que decida no multiplicarse en esta realidad, no unirse a una persona en esta realidad para poder unirse con todas las fuerzas, con toda su energía al ministerio, al Padre, al reino de los cielos, entonces esa persona, a pesar de no tener hijos físicos que le traerían tanto gozo, también mucho trabajo, pero tanto gozo, al, por decirlo así, sacrificar ese gozo y todo eso tan hermoso de ser padre, entonces Yahweh lo bendice con que al poner semillas en personas
que son hijos de otras personas físicamente, esas personas se vuelven hijos espiritualmente de ese que puso la semilla. Entonces, en la otra vida, esos que fueron eunucos en esta serían padres de decenas, centenas, ¿verdad? De miles de personas, dependiendo de cómo Yahweh los use. O, porque también, ¿verdad? Si uno puede poner la semilla en una persona, si esa persona lo pone en otra, ese es nieto. Y si es en otra, imagínense, todas esas van a estar conectados con la que lo puso originalmente. Por ende, es inimaginable el pensarlo y la bendición que va a ser para esa gente que en este mundo no pudieron ser padres, llegar al otro mundo y que Yahweh les muestre que los convirtió en padres de todas esas almas que pudieron entrar al reino por medio de lo que ellos les enseñaron. ¿Sí me explico? Y obviamente hay gente que tiene hijos, pero aún así predica y pone la semilla en otras personas y por ende también va a tener esa bendición. Pero la bendición, o sea, en este caso, una persona que entrega su vida al ministerio va a tener, por decirlo así, más tiempo y de poner la semilla en más personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, y repito, como aquí está hablándole también al eunuco físico, entonces imagínense la bendición que Yahweh le está dando al eunuco aquí en estas palabras y lo que un eunuco podría alegrarse de leer esto. No me puedo imaginar el amor que le puede agarrar a Yahweh un eunuco teniendo estos pensamientos de no sirvo para nada, bueno, no era eso, pero soy un árbol seco, etc. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis Shabbatot, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Bendito Yahweh. Vean qué curioso esto también, es muy poderoso, porque recuerden que los judíos que rechazaron a Mashiach cambiaron el nombre de Yahushua por Yehoshua y después por Yeshu, que es la maldición judía más común. Yamach Shemo Betzikro, que su nombre y su memoria sean borrados. Entonces, la maldición más grande en el judaísmo, por tener el conocimiento de la importancia de un nombre, la maldición más grande es que ese nombre sea olvidado o borrado. Por eso ellos, siguiendo lo que su falso Elohim les dice, prohíben el uso del nombre del todopoderoso Yahweh, lo esconden, lo cambian, etcétera. Supuestamente porque es demasiado apartado. O sea, obviamente es demasiado apartado, pero él, que es el apartado, nos dice que lo invoquemos. No por eso se va a ensuciar él. Y es lo que ellos al parecer no entienden. Si la persona está sucia o si lo usa para suciedad, allá esa persona porque se condena a sí misma. Por eso era una de las razones por las que una persona podía ser apedreada, hasta morir, ¿verdad? Obviamente, no solo una piedrita. Entonces, el nombre es importantísimo y por eso el mismo Yahweh aquí lo está revelando. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Qué sorprendente, porque el nombre de Yahweh el enemigo ha intentado que lo olviden. El nombre del Mesías, lo mismo. Y mucha gente no lo sabe, porque nacimos en una generación en la cual 99.99999% se le enseñó una mentira, sea la que sea, cualquier religión X. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Repito, el de padre, así como el hijo, los primeros nombres que se aprende son los de sus papás y no se le olviden y cuando necesita algo es el primero que se acuerda. Pero también recuerden cómo se conecta esto con Apocalipsis, donde dice les daré un nuevo nombre, una piedrecita blanca que solo lo conoce aquel que lo recibe. Y como eso es, cuando entremos a la eternidad, obviamente será un nombre permanente. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Yahweh para servirle, y también estaba pensando aquí con permanente, un nombre permanente que nunca será olvidado, conectándolo con el nombre padre. Obviamente así como un padre siempre es padre, un hijo siempre es hijo. Pero hay una gran diferencia en cómo se manifiesta eso, porque el padre ante los ojos del hijo siempre permanece como padre. Igual va lo mismo, para el padre el hijo siempre permanece como niño, pero en la realidad el niño crece y se hace viejo y empezó como hijo, pero también se vuelve hermano, amigo, después crece y se vuelve padre él mismo. Entonces, por decirlo así, pasa por varios títulos o nombres a través de su vida, mientras que el padre, una vez que tiene al hijo, quedó establecido como papá, siendo ese su título más importante en la vida, por más que sea doctor o lo que sea. Claro, hay mucha gente que los títulos del mundo sí les importan más, pero eso ya es otra cosa. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, una vez más,
y a los hijos de extranjeros, o sea, gentiles, que sigan a Yahweh para servirle. ¿Cómo podemos seguir a Yahweh? Por medio de su camino, y ese es Yahushua. Que amen el nombre, vean qué importante, que amen el nombre. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando una persona está en la escuela o en el colegio? Sucedía mucho, yo creo, me parece, yo no sé si todavía, pero bueno, ahora tal vez lo hacen con teléfono o iPad, pero cuando alguien está enamorado, yo creo que quizás sucede mucho, tal vez más en las mujeres que son muy emocionales, pero yo creo que los hombres también lo hacen. ¿Verdad? Agarraban alguna página del cuaderno atrás mientras el profe estaba en la clase poniendo el nombre de la mujer, ¿verdad? Oh, esta, la que amo, esta es la que amo, ¿verdad? Y ponían, ¿verdad? José y María, ¿verdad? O sea, lo que fuese, para estar pensando y pensando en esa persona, y pasaban poniendo el nombre y de esta manera y de la otra y demás. Es algo muy común, creo que mucha gente lo hizo, tal vez todavía lo hacen. Bendito Yahweh, si sienten eso, pero bueno. Que amen el nombre de Yahweh. Si uno ama el nombre de Yahweh, primero que todo va a desechar este que parece aquí que me da un colerón. Pero bueno, si uno ama el nombre de Yahweh, va a querer que esté en todo lado. Lo va a querer tener escrito en todo lado, en las paredes, en su ropa, en su ser, en su corazón, obviamente, empezando por ahí, en su mente. Pero después ahí, de tenerlo tanto en la mente, lo va a poner por todo lado, totalmente. Entonces, ¿cómo es que Yahweh habla con tanta relevancia acerca del nombre y de amar su nombre, y aquellos que dicen ser su pueblo y no lo son, como dice Apocalipsis 2:9 y 3:9, lo que hacen es borrar su nombre, esconder su nombre, prohibir su nombre? ¿Cómo es eso, amar su nombre? Es ilógico que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. Vean cómo sigue mencionando el Shabbat por la importancia del milenio, por la importancia de el Shabbat en el sentido de el reposo, porque recuerden que el Shabbat significa reposo. Entonces, cada vez, y esto es importante, de hecho, bendito Yahweh que me acuerdo de esto, cada vez que aparece aquí la palabra Shabbat o Shabbatot, déjenme ver si está para Shabbatot aquí, verso 4, a los eunucos que guarden mi Shabbatot, porque así dijo Yahweh, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden Shabbatai, sí, mis Shabbatot o mis reposos. Entonces, si entendemos qué significa reposo, también nos revela algo más allá y todavía se podría entender más a fondo. El trabajar es, en el caso de lo espiritual, como decía, recuerden que en nuestra generación como que dividieron la palabra siervo de la palabra esclavo, pero originalmente es la misma. Obed, del verbo abad, servir. Entonces, viene siendo la misma, solo que se nos dio una idea de que esclavo es a la fuerza y con mucho dolor, y siervo es por, bueno, y repito, sí se hace una diferencia, ahora que lo pienso, estaba hablando con alguien de esto hace un tiempo, eh, ¿verdad? Porque recuerden que en Yahushua nos volvemos siervos, pero por decisión propia. Entonces, como una diferencia entre, ¿verdad?, ir a una empresa y poner un contrato y decir, sí, yo decido darle mis servicios por tal pago. El esclavo quedó en la situación de servir, pero porque debía, básicamente. Algo debía y quedó como esclavo. Entonces, mi punto aquí, a lo que quiero llegar, es que al final se termina en lo mismo, bajo alguien, haciendo lo que no se quiere, gastando sus energías para otro. ¿Ok? Entonces, incluso siendo siervos de la justicia, por eso Pablo decía, lo que no quiero, eso hago, porque incluso cuando hacemos lo bueno, hay algo en la carne que no quiere hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando servimos a Yahweh, también es trabajo, pero sabemos que es, o sea, tiene una recompensa inimaginable, y que, por decirlo así, bueno, es como Yahushua fue el que nos consiguió el trabajo, básicamente. No nos lo merecíamos, no teníamos el título, no teníamos nada, y Yahushua dijo, tome mi título, vaya con esto, haga la entrevista. Entonces, bendito sea. Pero antes de Yahushua liberarnos de la esclavitud en la que estábamos para llevarnos a el mejor de los trabajos, estábamos sirviendo al enemigo porque nos había acusado con nuestro pecado y eso nos puso en deuda. Entonces, por esa deuda, por el pecado, estábamos esclavizados. Por eso la escritura dice que el pecado esclaviza y la paga del pecado es la muerte. Entonces, se trabaja en la carne para el enemigo y la paga de ese trabajo va a ser morir. Pero cuando se trabaja para Yahweh, la paga es vivir. Una gran diferencia, dos cosas diferentes que los podemos entender como ser esclavo y ser siervo. ¿Ok? Espero ahí se entienda. Ahora bien, con esto que estaba diciendo aquí,
al decir mis reposos, Yahushua es el reposo de Yahweh. Y si hablamos de primero y último, los reposos. El que trae el reposo de los pecados conscientes y el reposo de los pecados inconscientes. Entonces, por medio de Yahushua, digamos también, como dije ahora, la diferencia entre ser esclavo y ahora con Mashiach, siervo de la justicia, se puede ver como, ¿verdad? Tener un trabajo, y hay muchos de estos, ¿verdad? Súper duro, no sé cuántos, ¿verdad? Que sea, ya sea ensuciándose montones bajo el sol, con un olor espantoso y tener que estar ahí 8 horas cansadísimo, o no, ¿cuáles 8? Como le estaba contando a mi hermana ahora de una cuestión que vi de trabajo que decía de 8 de la mañana a 11 de la noche, según ellos. Y era solo propinas, no ganaba salario. Y un porcentaje después de cierto tiempo se lo tenía que dar al jefe. Vieras, o sea, sorprendente. Entonces, pasar de un trabajo así a un trabajo en la casa virtual donde usted nada más vuelve a ver cada 15 minutos y toca un botón y ya, y sigue con lo suyo. Y le pagan una cantidad que usted no puede gastar en toda su vida. ¿Sí me explico? Porque es vida eterna. Entonces, esa gran diferencia. Obviamente, este trabajo segundo es básicamente reposo. ¿Sí me explico? Ese segundo trabajo es un descanso constante, no tiene que hacer mucho. Hay gente, ¿verdad?, que tiene computadoras que hacen todo el trabajo. Y las personas nada más tocan un botón y ya se hizo todo y millones. Entonces, por eso Yahushua dice, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Entonces, es como decir, si usted trabaja para mí, casi no le voy a poner trabajo, casi no le voy a poner carga. Usted antes trabajaba para el enemigo y llevaba esa carga de culpa constante. Entonces, el reposo de Yahweh principal, el Shabbat principal que Yahweh nos da, es por medio del Hijo Yahushua, el reposo del pecado, el reposo de la culpa. Y por eso, y de esa manera se entiende aún más, como dice, todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo, que sería también como decir, el que guarden esa nueva posición que Yahweh les dio, para no arruinarla, ¿verdad? Es como, yo le doy mi título, vaya y saque ese trabajo. Cuidado, usted se equivoca, ¿verdad? Como diríamos en Costa Rica, se jala una torta, porque después es a mí al que me llaman, porque el título trae mi número de teléfono. Entonces, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, mi título. Yo los llevaré a mi apartado monte. Recuerden que los 144,000 van a estar sobre el monte Sión cantando la canción del Cordero y de Moshe. Bueno, y también sobre el firmamento, que considero va a ser lo mismo al final, cuando ya suceda. Y los recrearé en mi casa de oración, como cuando Yahushua entró al templo y dijo, esta es la casa de mi padre, que debía ser una casa de oración, y ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Yo los llevaré a mi apartado monte, haciendo alusión al reino, a través del último, los 144,000, monte Sión. Y los recrearé en mi casa de oración, Yahushua el primero, el sumo sacerdote. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este fue el verso que Yahushua citó cuando un 10 de Aviv, este mes, entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, de los que se encargaban ahí de cambiar dólares, no, de vender animales para sacrificios. Entonces, serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces Yahushua se quejó ese día y citó este verso, porque habían convertido eso en pura falsedad. Y así se dio también con la apostasía los últimos 2000 años. Dice, yo los llevaré al monte apartado, a mi monte apartado, o de mi pureza, Besimachtim, y los recrearé, Simachtim, los alegraré, los llenaré de Simjá. Vean qué curioso que Simjá, como ya he dicho, es el que está conectado con Mashach, unción. La unción es la que nos alegra. Yahushua es el ungido, Mashiach, y por eso a través de Mashiach viene el gozo, y Mashiach es la casa de oración. Yahushua es el templo, él dijo, estoy en el templo y yo lo levanto en 3 días, y él es el intercesor nuestro, o sea, por decirlo así, el que está en oración por nosotros, el que ora por nosotros, el intermediario, mientras que, como había dicho, el primero sería el que va con el monte, el Har, el monte apartado, o sea, el reino. Holoteihem, eso es lo que se interpreta como holocaustos, que eran sacrificios quemados y el humo ascendía. Por eso se llaman olot, no porque huelen, sino porque asciende. Sí asciende el olor, pero lo digo por la conexión con el sonido, fonéticamente. Entonces, olot significa que ascienden en el sentido espiritual y en el sentido, pues también, de lo que significa la palabra, cualquier cosa que nosotros enviemos a Yahweh. Yahweh es el Altísimo, entonces cualquier cosa que le digamos, cualquier cosa que hagamos por Él, para Él,
es algo que estamos enviando arriba. Obviamente, principalmente nuestras oraciones, nuestra alabanza. Entonces, no necesariamente se tiene que interpretar como muchos lo harían, matar un animal, porque la palabra no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a aquello que nosotros enviamos hacia él. Y por eso dice que lo aceptará en ese momento. Será su voluntad el aceptarlo. O sea, será de acuerdo a su voluntad la forma en que se harán las cosas, no de acuerdo a la voluntad del enemigo que engañó al mundo para hacer las cosas de acuerdo a la letra, tradición y otras cosas. Y después aquí, sacrificio, aquí sí ya viene siendo más de lo que se conoce como matar un animal. Como he dicho, cabe la posibilidad, por cosas que vemos en Ezequiel y otras partes, de que se lleguen a dar algún tipo de sacrificio, pero hay que entender que, bueno, por un lado sería como para recuerdo de lo que Yahweh hizo en este mundo, recuerdo del dolor por el que pasamos, recuerdo de lo que tuvimos que pasar, perdón, y Yahushua tuvo que pagar, y también sería para que disfrutemos de comida deliciosa, ¿verdad? Porque obviamente mucha gente quizá diga, ay, los sacrificios, esto y lo otro, pero ellos mismos comen carne y por algo, o sea, de alguna manera llegó esa carne a sus platos. Ahora bien, sería muy diferente, porque también este es otro punto, que en la escritura Yahweh manda unas leyes para que la forma en que se sacrificara a los animales fuera de una manera que el animal sufriera lo mínimo posible. Y obviamente en la otra realidad habrá que ver si llega a darse o mantenerse por esa razón que mencioné y otras de fijo. Obviamente, como es un mundo sin dolor, Yahweh sabrá cómo lo haría, porque no va a haber dolor e incluso esto incluiría a los animales. Pero repito, vamos a seguir comiendo si queremos. Vamos a necesitar, no lo vamos a necesitar, pero va a ser un placer que vamos a poder tener si quisiéramos. Y digo nosotros, ¿verdad? Pensando en que Yahweh nos escogió para darnos algo muy elevado, ser como Malachim. Los Malachim bajaban a la tierra y comían. Pero además de nosotros van a haber otro grupo de personas que van a permanecer sobre esta tierra y las naciones que todavía más ser de este mundo, me refiero, de fijo van a tener que comer. Es algo que va a continuar. Y curiosamente la palabra Sebaj, sacrificio, es espada en el templo para separación. O sea, la espada, que curiosamente sabemos es la palabra, el templo de Yahushua, y trajo la separación del pecado. Entonces, el sacrificio de Mashiach nos da la espada para pelear con el enemigo, nos lleva a la presencia de Yahweh, el templo, nos vuelve un templo de Yahweh y nos separa de la maldad, nos separa del pecado. Y vamos a ver, también se puede ver curiosamente, la Zain es la novia, es la mujer coronada. Entonces sería la congregación yendo al templo, o sea, su casa ahora, en las bodas del Cordero, en el octavo día. Ven qué perfecto, el octavo día, Shemini Atzeret, cuando la congregación va a ser cosechada y llevada a la presencia de Yahweh por medio del sacrificio del Cordero. Y eso lo podemos ver en la palabra sacrificio. Por otro lado, también se puede ver que la Zain es el número 7, no solo porque tiene la forma del 7, como lo pueden ver ahí, sino porque es el valor numérico de la letra. Zain es el 7, la Bet es el 2, la Het es el 8. Entonces esto sería 17. Valor numérico de Tov, bueno. Por medio del sacrificio llegaríamos a conocer al que es bueno. Y lo otro que iba a decir, en el séptimo milenio, en el Shabbat, entraremos al templo. Y después vendrá el octavo milenio. Vean, 7, templo, octavo. Entramos al Shabbat, se hace el templo por el milenio y después entramos al octavo, que sería el nuevo cielo y la nueva tierra. Bendito Yahweh. Muchas cosas con la palabra sacrificio. Entonces decía, yo los llevaré a mi apartado monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el soberano, el que reúne a los dispersos de Israel, en el segundo Éxodo, el que reúne a los dispersos de Israel. Vean qué curioso que diga esto inmediatamente después de decir esto. ¿Por qué? Porque esto sucedió con la venida de Yahushua. Yahushua lo citó, es como si se estuviera cumpliendo algo en ese momento conectado con este verso. Entonces, ¿qué vendría después de Yahushua HaMashiach? 2000 años de apostasía y el fin de los tiempos. Dice Yahweh el soberano, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros. Bendito Yahweh. Recuerdan que en Juan 10, Yahushua revelándose la única vez que lo hace de una manera directa, como primero y último, sin decirlo así, dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. No obstante, cuando habla de ser el buen pastor, vean que empieza con ser la puerta, a pesar de que aquí ponen el título, ya arruinaron la interpretación. Yo soy la puerta de las ovejas. Después dice: yo soy el buen pastor. Primero vino a convertirse en la puerta, después viene como el buen pastor, y con esto me refiero al último. Primero puerta y último pastor, buen, de bondad, tov,
17. Por eso la vida de Yosef empezó, en sí me refiero, la historia de la vida de Yosef empezó a los 17, como lo vemos en Génesis 37. Ahora, vean cómo dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas debo también atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un verso muy importante, porque Yahushua vino la primera vez por las ovejas de Israel. Dijo: yo vengo por las tribus de Israel. Al decir que tiene otras ovejas, está dando a entender a los gentiles. Vino por el pueblo y por las naciones, pero primero como Yahushua por el pueblo y después el último por las naciones. Por eso Paulus, que representa al último, fue enviado a las naciones a predicar. Pero por otro lado, los pocos y los muchos, también los del norte y los del sur, las dos partes en las que se había dividido el pueblo. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz. Recuerden, Yahushua es la palabra, el último es la voz. Entonces está confirmando que a estas otras ovejas del final de los tiempos las recoge por medio de su voz, para que al final haya solo un rebaño y un pastor. Eso indica que antes habían dos rebaños y dos pastores, primero y último. ¿Está claro eso? Y por eso en Apocalipsis vemos que dice: por eso están delante del trono de Yahweh y los sirven, hablando de los muchos, en contraste con los pocos. En Apocalipsis 7 se mencionan a los pocos y después a los muchos, en la segunda mitad. Los muchos por eso están delante del trono de Yahweh y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre su trono extenderá su tienda junto a ellos. Si tiene que extender su tienda es porque no cabían, porque no eran los del redil original. ¿Sí me explico? Entonces, como tiene otras ovejas de otro redil, las cuales tiene que atraer, entonces tiene que extender su tienda para que ahora quepan. ¿Sí me explico? Y por eso, cuando Yahweh profetiza de la venida del último como descendiente de Yosef en Génesis 49, dice: rama fructífera de Yosef, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Extiende la tienda. El muro sería el límite, pero la rama se extiende sobre el muro, o sea, tiene frutos fuera del muro. Similar a como en el templo de Yahweh que construyeron el segundo templo, después, como habían gentiles que querían venir, Herodes construyó otro muro más afuera para que pudieran entrar ahí. Algo similar, pero en el aspecto positivo. Entonces, Isaías: aún, o sea, otra vez o todavía, reuniré con él a otros. O sea, todavía tengo que reunir a otros con él. Aún reuniré en él a otros. Como en Juan 17, cuando también Yahushua lo confirma de otra manera, hablando de la revelación que tendría que dar, en el verso 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Aún reuniré en él a otros. ¿Cuáles? Aquellos a los que les dará a conocer el nombre en el fin de los tiempos, para que entren también, y por ende se extiende la tienda, porque la rama se extendió sobre el muro y dio frutos fuera de. ¿Está claro? Aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. Bendito Yahweh. Qué poderoso, cómo se conecta con el tiempo que estamos, si es que estamos. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. De hecho, se conecta también con seres humanos, pero seres humanos que se dejan usar por demonios y espíritus malignos, terminan actuando como animales. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus guardianes son ciegos, o sea, los líderes del pueblo, ya sean políticos o religiosos. Sus guardianes son ciegos. Recuerden los fariseos que por pensar ver quedaron ciegos, por decir ser libres permanecieron esclavos. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, no conocen al verdadero poderoso, no enseñan la verdadera doctrina, no saben quién es el verdadero Hijo, el Mesías, quién los salvó, por qué, cómo. Todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, perros mudos. Esto es poderosísimo lo que Yahweh está diciendo aquí, porque básicamente está diciendo no sirven para nada. Ahora, obviamente, un perro puede ser mudo y sirve para mucho en el sentido emocional de la persona que lo tiene, pero para el perro se va a sentir inservible, porque el perro fue creado para ladrar cuando viene el ladrón. Entonces, ese fue una de sus principales herramientas que Yahweh le dio para sentirse útil, el poder ser una alarma. Avisar que viene un intruso. Ese es de las principales labores del perro, lo que más lo hace sentirse útil. Duermen
duermen, ladran. Entonces, si a un perro se le quita la capacidad de ladrar, el perro va a sentir a mí me duele mucho por los perros que han pasado por esto, porque he visto gente que les quita la capacidad de ladrar a los perros y pobrecito. Sí, imagino que para tenerlos en casas donde no puede hacer mucha bulla o en apartamentos, cosas así. Entonces, pobres los perritos que tratan de ladrar y no les sale nada. Entonces, al ser para el perro clave el ladrido, entonces un perro mudo básicamente no sirve para nada en el sentido de su función más común, repito. No quiero insultar a los perros, los amo, pero su función más común o principal era alarma. Tiene un perro ahí, si alguien viene, va a levantarse y ladrar y ya la persona sabe. Entonces un perro mudo no va a poder hacer eso. Esto quiere decir que también esto es importante, qué curioso que los compare a los guardianes del pueblo con perros. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un perro pastor. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto muchas veces, el pastor a veces ni se mueve, manda al perro y el perro va y recoge a las ovejas y las trae, o va y abre el camino para que se empiecen a mover por donde tienen que ir. Entonces el perro es clave en lo que respecta al trabajo ministerio del pastor. Y por eso cuando se enviaron a los 2 espías a Jericó, los cuales representan a los 2 testigos, uno era Yahushua y el otro era Caleb. Caleb significa perro. Entonces Yahushua como el buen pastor con el ayudante a pastorear las ovejas, el que se extiende más allá por medio de las órdenes que le da el pastor. Entonces, en este caso, los líderes, sacerdotes, políticos son perros mudos, porque no avisan que viene el apocalipsis, no avisan que viene el fin, no avisan que viene la bestia, no avisan que el falso Mesías es el que están adorando, no avisan que el nombre que invocan es otro, es el del enemigo, no avisan, no alarman. Les da miedo porque no quieren que la gente se vaya, les da vergüenza, les da esto, les da lo otro, entonces no sirven para nada. ¿Sí me explico? Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos. Como decía, duermen y ladran, y si no ladran, solo van a dormir. Soñolientos y perezosos, aman el dormir. Obviamente, por si algo, dormir es rico, por supuesto, pero también se puede convertir en un problema, el ser perezoso, el no querer hacer nada, el no querer levantarse. Ahora, en el sentido al que se está refiriendo aquí es principalmente el espiritual, es el querer seguir engañado, porque estar dormido es estar viviendo una realidad diferente en los sueños, un sueño, una ilusión en algunos aspectos, ¿verdad? Obviamente ya bueno dar revelación por medio de, pero en comparación con esta realidad son una ilusión, es una mentira. Por eso es que mucha gente en depresión prefiere pasar dormida, porque no quieren estar despiertos viviendo la vida y enfrentándola, sino prefieren estar en un mundo donde no están pensando en nada. Simplemente se vive, porque en el mundo de los sueños no está conectado la parte de la conciencia, a menos que se tenga el sueño lúcido, pero eso hace que la persona simplemente fluya y a veces se termina haciendo cosas que no debería en los sueños por esa razón también. Entonces, aquí está hablando de gente que quiere pasar engañada, siguiendo falsedad, ídolos. Esos perros voraces son insaciables. Esos perros voraces son insaciables. Y también qué curioso eso, como los perros, usted les puede dar comida y siguen comiendo, siguen comiendo, siguen comiendo. Es como que tienen eso del apetito al 100 constantemente. Hay que tener cuidado porque si no se convierte en una pelota. ¿Vio el que vimos en pobrecito, muy chiquito? Entonces, esos perros voraces son insaciables y eso tiene que ver mucho también con los límites que el amo les ponga, obviamente. Pero aún así, si pueden, se van a comer lo que se encuentren. Entonces, bueno, algunos. Esos perros voraces son insaciables. Vea lo que dice. Y los pastores mismos no saben discernir. Bendito Yahweh, confirmando lo que decía. ¿Por qué está hablando de perros? Porque los perros son ayudantes de los pastores principales. Es un perro, bueno, el pastor, el perro y el montón de ovejas que tenga. Entonces, esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir, Entonces, si no saben discernir, no van a saber educar a sus perros y menos a sus ovejas. Además de que el discernimiento en un pastor es necesario para saber, por ejemplo, a dónde llevar a sus ovejas a pastar, a qué hora, cuándo volverlas a llamar, dónde no meterse, protegerlas del lobo si viene. También el pastor no solo tiene ovejas, a veces tiene otros animales, ¿verdad? Cerdos, burros, bueno, en el caso de hebreos no, cerdos no, pero digamos que le sirvan para algo, no sirven
solo para comer yo creo. Entonces, que tenga un montón de animales, pero aquí pongo el ejemplo del cerdo por el punto al que voy a llegar. La escritura dice no darle perlas a los cerdos. Entonces, hay cerdos entre el grupo de bestias del campo. Entonces, el pastor debe discernir qué darle de comer a cada uno. La oveja tengo que darle esto, al becerro tengo que darle tal cosa, que vaya y coma pasto, al burro le tengo que dar tal cosa para que agarre más fuerza. Al cerdo no le puedo dar perlas. Se le da lo que se le da a los cerdos. Y así es como el pastor que está liderando al pueblo o a la congregación debe discernir qué enseñanza, qué revelación, qué consejo necesita cada persona en la congregación, si es oveja o si no. Es parte del discernimiento, porque todos pueden llegar, todos pueden estar ahí sentados diciendo, sí, nosotros creemos lo que usted está predicando, pero no todos necesariamente son ovejas. Y el pastor debe discernir, ok, es oveja, 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 lobo, oveja, 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 lobo, oveja, oveja, cerdo, oveja, oveja. ¿Sí me explico? Entonces uno debe verse como que, padre, que sea oveja, que sea oveja, que sea oveja, ¿verdad? Trabajar para ser oveja. Los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos. Todos ellos siguen, y por eso también, ¿verdad? Por si algo, ¿cómo nos volvemos oveja? Uno es lo que uno come, dice el dicho. Y en lo espiritual así es. Por eso Yahweh mandó al cordero, Yahushua. El cordero es la cría de la oveja de un año. Entonces, al comer de Yahushua, al comer la enseñanza, leyendo y poniéndola por obra, ahí nos volvemos oveja, nos hacemos como el cordero. Si no, depende de lo que uno consuma a través del día, por su oído, por sus ojos, lo que hable, eso lo va a convertir a uno en una cosa u otra. Todos ellos siguen sus propios caminos, o sea, se hacen animales, porque no siguen el camino de Yahweh para ser oveja. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, no pensando en los demás, pensando solo en sí mismos. Yo quiero esto, mi opinión es esta, tiene que ser así, lo que yo quiero, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, ¿cómo puedo hacer dinero? ¿Qué beneficio puedo sacar de tal persona si no me sirve? Buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Ellos dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Cuando la escritura dice que los días se van haciendo peores, el impío piensa que se van a hacer mejores, por estar engañado y por otro lado, porque como idolatra el mal, pues dice, se va a volver malo, para él es bueno. Entonces, ellos dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Obviamente, en Yahweh cada día va a ser mejor, pero nosotros no nos estamos embriagando. Aunque podemos tomar vino, ¿verdad? No embriagarnos. A lo que voy con esto es que aquí está hablando del impío que se embriaga y que piensa que le va a ir bien en la vida. El que se engaña a sí mismo, se aprovecha de otros buscando su propio beneficio, ese se engaña pensando que va a ir a algo mejor cuando más bien está acabando su propia tumba. Ese es el punto. Y están embriagados con el vino de la fornicación de la gran ramera, la idolatría. Y por ende va a llegar el día donde van a ser cortados. En el caso nuestro viene el mejor de los días, el Shabbat, el milenio, sin duda.